desarrollo de este tema de lo que son las personas jurídicas no societarias, les mencionaba que como desarrollo del derecho constitucional y asociación, el Código Civil, que es la norma matriz en estos temas, regula un prototipo de lo que es persona jurídica no societaria, y es al que nos vamos a referir porque es una estructura básica que en todas las organizaciones tienen que respetarse. Entonces, vamos a desarrollar como modelo base lo que son las asociaciones a partir de cómo se regulan en el Código Civil. Y como les decía, ¿qué cosa es una persona jurídica? Y nos referíamos nosotros a que es una organización, a que tiene miembros, a que es estable y que además tiene formas establecidas, ¿no?, en la ley. Esa misma definición de persona jurídica tiene pues que cumplirse y aplicarse a lo que son las asociaciones. Y cuando nosotros revisamos, por ejemplo, el artículo 80 del Código Civil, vemos que en lo que es definición de una asociación, que se puede replicar a una persona jurídica en general o a cualquier tipo de persona jurídica, siempre la va a definir, o ya la define el artículo 80, como una organización. Es una organización, la asociación es una organización y es una organización estable. De ahí los dos elementos que yo les mencionaba como para toda persona jurídica. Es una organización estable de personas naturales o jurídicas, o puede ser también de ambas. Esa organización, fíjense, es lo que le da el sentido a lo que es una persona jurídica. Una reunión de varias personas naturales nunca va a generar una persona jurídica si esto no se organiza. Y la organización, ya sabemos, también tiene una serie de elementos materiales y de elementos formales. Y uno de esos elementos formales para una organización del tipo asociación es precisamente el estatuto, al que nos vamos a referir posteriormente. Y ese estatuto, para ir viendo las formas más generales, el estatuto tiene que constar, y aquí viene la primera forma, por escritura pública. Hay algunas asociaciones, hay algunas organizaciones, hay algunas personas jurídicas que no lo requieren o que no requieren esta forma solemne. Sí, por ejemplo, el comité. Por ejemplo, algunas organizaciones de base, ¿no?, que tampoco les exigen la escritura pública por razones de economía. Bien, entonces, la regla general para toda persona jurídica no societaria es la escritura pública. Y hablar de escritura pública en tema registral es hablar de titulación auténtica. Y hablar de titulación auténtica en nuestro régimen jurídico es básicamente hablar de lo que nosotros denominamos acá como el derecho notarial. Todo el régimen del notariado peruano tiene que ver con titulación auténtica. Se trate de protocolares, instrumentos protocolares o de extra protocolares. La escritura, evidentemente, es el prototipo de instrumento protocolar. Esa formalidad es la que se debe cumplir. Ahora, ¿hay otras formas adicionales para otros tipos de asociaciones? Sí. Por ejemplo, el tema de las asociaciones religiosas. Si se constituye una asociación entre miembros que van a hacer actividad religiosa, pero que no van a depender o no van a influir o no van a tomar el nombre de alguna institución o de alguna organización religiosa mucho más grande, simplemente se constituyen como una asociación cualquiera. Pero si, por ejemplo, van a tener que desarrollar actividades como es, por ejemplo, de la mano con la Iglesia Católica o cualquier otra iglesia que dentro de la libertad religiosa que establece la Constitución se puede hacer, entonces sí, ya el Código Civil establece que, por ejemplo, si se trata de una organización religiosa de tipo católico, pues tendrá que el estatuto ser aprobado ya con el derecho canónico o con los cánones que rigen a lo que es la Iglesia Católica. Entonces,
a esa escritura pública, que era el primer requisito, tendrá que insertarse, o en todo caso presentarse ya con el título, la autorización, ¿no?, o la aprobación del estatuto por la entidad religiosa. Que en este caso, por ejemplo, acá en Lima es ¿no?, el arzobispo, ¿no?, o el órgano que le sigue en ese orden, ¿no? Bien, entonces, el estatuto es la norma básica que va a regular la estructura y funcionamiento de toda persona jurídica. Y si es persona jurídica, hablamos de sociedades y de las no societarias. En nuestro caso, y para este tema estamos hablando de personas jurídicas no societarias, el estatuto debe estar contenido en una escritura pública. Bien, ese estatuto precisamente debe contener como uno de sus principales contenidos, sin redundar, lo que es la organización y el funcionamiento, es decir, cómo se va a estructurar esa persona jurídica y cómo es que esa estructura va a funcionar. Ese es el elemento más importante del estatuto. Y por eso es que lo vamos a desarrollar en esta oportunidad en dos partes, ¿no?, para tener el tiempo suficiente de poderlo entender claramente. Bien, otro aspecto formal, ya que hablamos de organización, ¿no?, ya que hablamos de la persona jurídica no societaria como organización y de la asociación como un tipo de estas personas jurídicas, este requisito de los libros. Si se dan cuenta, cuando hablamos de persona jurídica, no estamos hablando pues de cualquier reunión de personas naturales, de las que se reúnen, por ejemplo, los sábados o los domingos para ir a la canchita y jugar algún deporte, ¿no? Hacer algún deporte. Eso no es una persona jurídica. Se reúnen todos los domingos, sí, pero tienen la forma que establece la ley para considerar una persona jurídica, esa agrupación de personas naturales, no la tiene. Entonces ya estamos viendo la importancia de ahí del estatuto y también de que todos los acuerdos o las decisiones o que esa voluntad asociativa quede plasmada, ¿no es cierto?, como decimos en blanco y negro, en libros especialmente destinados o a cada uno de los órganos o simplemente a la persona jurídica. Entonces, básicamente se requieren de dos tipos de libros. Uno que es el registro de asociados, ¿no?, el registro de asociados en donde están anotados todos los datos más importantes de cada uno de los miembros, persona jurídica o persona natural, y si es persona jurídica, además, quién la representa. Y el otro libro que es donde tienen que constar los acuerdos o las decisiones que se adopten, ¿no?, de manera colectiva y que van a formar, ¿no?, todo el compendio de decisiones o de manifestaciones de la voluntad asociativa. Eso tiene que constar. Eso tiene que constar. Y tiene que constar en libros también formalmente llevados. No se trata de cualquier libro, se trata de un libro que tienen que ser autorizados, ya sea por notarios, ¿no es cierto?, o cualquier otro funcionario que haga esta función. Entonces, lo que nos tiene que quedar bien claro es que la persona jurídica ya no es ese concepto, ¿no?, de fuente ovejuna, ¿no?, el de todos a una, y bueno, al final todos a una y ninguna a todos, o todos a ninguna, porque si no es una organización, no se puede establecer, ¿no es cierto?, cómo es que se estructura o funciona. Así no es. Nace a partir de ahí el concepto de persona jurídica, sí. Ya les habrán explicado a ustedes, fuente ovejuna fue pues parte de los inicios del concepto de persona jurídica. Pero ahora ya no podemos quedarnos ahí. La persona jurídica, en su prototipo, que es la asociación, es una organización estable, ¿no?, y como organización tiene una fuente que es el estatuto, que es la norma que la organiza y establece cómo funciona, y ese funcionamiento tiene que ir constando, ¿no es cierto?, quedando en blanco y negro, y para eso se exige
los libros. ¿Quiénes son los miembros? Registro de socios, ¿no? ¿Qué cosas o qué decisiones se han adoptado en el funcionamiento de la persona jurídica? Los libros que nosotros comúnmente llamamos libros de actas. ¿Cuál es la formalidad adicional? Es que sean legalizados. Entonces, a partir de aquí, nosotros ya tenemos, fíjense, una idea un poco más clara de qué es lo que tenemos que decirle a quienes pretendan organizar y tener la oportunidad de hacer funcionar a una persona jurídica no societaria. ¿Qué es lo que tenemos que decirle? Todos los aspectos formales y aspectos que se derivan, evidentemente, del concepto que no debemos olvidar ahora, del concepto de organización. Bien, entonces, hasta ahí lo que es las personas jurídicas no societarias en su prototipo, que es la asociación, y en su definición que incorpora, como ya les acabo de decir, el concepto general de persona jurídica como organización estable y las dos formas que ya se regulan en nuestro Código Civil y en el reglamento de inscripciones, que es el estatuto y los libros obligatorios que tiene que llevar cada asociación o persona jurídica no societaria. Bien, entonces, hasta aquí esta parte, los invito a continuar porque ya vamos a ir viendo y vamos a ir examinando también las pautas o las normas más puntuales respecto de cómo es que se va organizando una persona jurídica no societaria. No dejen de ver el siguiente video. Gracias.